Muy buenos días, estimado público que me atiende en este día con la exposición de la palabra de Dios. Es un placer saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla el pastor Carlos Enrique Contreras y queremos en este día desarrollar el tema de la reconciliación. La palabra de Dios nos enseña en Romanos, el capítulo 5, a partir del versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En 2 Corintios, los versos 18 y 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, quien nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Que la bendición de Dios sea sobre esta palabra. Vamos a desarrollar el tema de la reconciliación y vamos a estar considerando varias cosas. Por ejemplo, lo que es la reconciliación, el porqué de la reconciliación, la causa de la reconciliación y finalmente el objeto de la reconciliación. En primer lugar, queremos considerar y hablar acerca de lo que es la reconciliación. Es el efecto de la satisfacción que Cristo ofreció con su muerte a la justicia divina por los pecados de la humanidad. Con este sacrificio, todos los que creen y aceptan a Cristo se reconcilian con Dios. Es un cambio de relación entre Dios y el hombre, de la hostilidad a la amistad, efectuado por Cristo, quien remedió el daño ocasionado por el pecado, según Romanos capítulo 11, versos 10 y 11. Hablamos entonces de que este daño fue una destitución, trajo una expulsión del Edén, produjo muerte y pérdida eterna de acuerdo a la palabra de Dios. Por esta razón se pierde la vida eterna y el hombre, por consiguiente, pierde la amistad y la relación con Dios. El porqué de la reconciliación: por causa del pecado éramos enemigos de Dios, fuimos enemigos por el pecado. De allí estábamos sujetos a la ira de Dios. Hubo un distanciamiento, una enemistad, una ruptura de relaciones. De allí la necesidad de una reconciliación. Volver a la amistad con Dios, reparar el puente que fue dañado por causa del pecado. Ahora, la causa de la reconciliación. La reconciliación se lleva a cabo por la muerte de Cristo, o sea, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios hizo a Cristo por pecado por causa de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios y tener de esta manera una completa armonía con Dios. Un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que por gracia tuvo a bien salvarnos a pesar de haber pecado contra Él. Entonces, la justicia de Dios se revela en el sacrificio de Cristo por el hecho de que el juicio, la condenación, el castigo que debió recaer sobre nosotros cayó sobre la persona del Señor Jesucristo. Por esta razón, hoy gozamos de una armonía con Dios. La obra de Cristo en la cruz
se caracteriza por varias cosas que voy a mencionar en este momento. En primer lugar, el sacrificio de Cristo en la cruz, la obra que Cristo realizó en la cruz, en primer lugar fue una obra punitiva. ¿Qué quiere decir esto de una obra punitiva? Una obra por la cual se tuvo que pagar un precio. Fue un juicio en donde Cristo asumió la culpabilidad de nuestros pecados. La Biblia dice que Él tomó sobre sí el juicio de nosotros los pecadores. En segundo lugar, la obra de Cristo fue una obra sustitutiva. Cristo murió en nuestro lugar, o sea que nos sustituyó el lugar que nos correspondía, el castigo, el juicio, la condenación que sobre nosotros debió caer. Cristo asumió el compromiso, asumió la responsabilidad, porque Él fue nuestro sustituto. En tercer lugar, la obra de Cristo en la cruz fue voluntaria. Él conocía el plan de Dios, el plan de rescatar, el plan de redimir, el plan de que el hombre volviese a su condición y posición con Él. Por eso cuando en el huerto del Edén, Adán y Eva pecan contra Dios, crearon un problema de imposible solución por parte del hombre. El hombre jamás hubiese podido pagar el precio de su pecado, ni recuperar lo que perdió por causa del pecado por medio de esfuerzo propio. Conocía el plan. Esto hizo que tanto Cristo como el Padre se reunieran y buscaran un mecanismo de redención, un mecanismo en el cual el hombre pudiese recobrar lo que por causa del pecado había creado. Pero esta decisión de Cristo fue voluntaria, no fue una imposición, no estaba obligado a hacerlo, pero Él voluntariamente, con acuerdo con Dios, asumió el compromiso, asumió la responsabilidad voluntariamente de entregarse por causa del pecado. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, aparte de que fue tan voluntaria, también fue una obra redentora. La palabra redentor viene del griego exagorazo, que significa comprar en el mercado de esclavos. Repito, la palabra redención viene del griego exagorazo, que significa comprar en el mercado de esclavos. ¿Qué quiere decir esto? Según Gálatas 4, del 4 al 7. Nos hace recordar los tiempos de la esclavitud. Nos hace recordar los tiempos cuando el hombre, creado por Dios, por cuestión de su raza, por cuestión de su color, fue rebajado a una condición de esclavo. De allí que desde el África eran llevados a muchos países aquellos hombres negros, aquellos esclavos, los cuales eran vendidos en un mercado público, en un mercado de esclavos, donde los ricos, los pudientes, pagaban determinada cantidad de dinero y de esta manera compraban a un esclavo. ¿Qué tiene que ver esto con la esclavitud y la redención que hoy tenemos? Por causa del pecado, todos éramos esclavos. Esclavo del tirano, del hombre más cruel, de la persona más mala que pueda haberse conocido, Satanás. Satanás esclavizó al hombre en el pecado, la maldad, y es lamentable tener que admitir que hasta en el día de hoy esa esclavitud sigue en muchas personas que no han experimentado una liberación, que no han tenido
un encuentro con Cristo. De manera pues que entonces encontramos que el Señor Jesucristo paga el precio que la justicia de Dios exigía. El Señor Jesucristo asumió este compromiso y esta responsabilidad. El Señor Jesucristo pudo de esta manera, por un sacrificio personal, redimir al hombre y devolverle lo que por causa del pecado perdió. Fue un sacrificio perfecto realizado por él en la cruz del Calvario. También la obra reconciliadora, la reconciliación de Cristo fue una obra propiciatoria. ¿Qué quiere decir propiciatoria? Quiere decir que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario satisfizo el requisito de Dios que exigía un sacrificio perfecto por el pecado. Satisfizo lo que Dios quería, llenó todo lo que Dios establecía para que el hombre pudiese ser salvo. Por eso, cuando en la cruz del Calvario expira el Señor Jesucristo, no sin antes dar un grito triunfal, no sin antes expresar la victoria que había logrado, no sin antes declararle al hombre que ahora podía ser libre de toda esclavitud, que ahora gozaba de los derechos de una redención, de una salvación por causa de la obra que él realizó. Por eso sus palabras finales fueron: consumado es, que quiere decir todo ha sido terminado. Yo he cumplido con lo que el Padre requería. Yo he pagado el precio de salvación. Yo he derramado mi sangre, esta sangre que limpia al pecador de todo pecado, esa sangre que purifica, esa sangre que rompe cadenas, esa sangre que le devuelve al hombre lo que él perdió por causa del pecado. También la obra de Cristo en la reconciliación precisamente fue una obra reconciliadora. ¿Por qué razón? Porque por Cristo somos restaurados a una relación de paz con Dios. Repito, es una obra reconciliadora porque por Cristo somos restaurados a una relación de paz con Dios. En otras palabras, creó una enemistad el habernos apartado de Dios. El pecado creó una enemistad, un distanciamiento entre Dios y el hombre. Pero ahora encontramos que por el sacrificio de Cristo, ahora el hombre es reconciliado por Dios. Ahora el hombre tiene acceso a la presencia de Dios. Ahora el hombre puede acercarse a Dios, como dice allí en la palabra de Dios. Nos habla acerca, en Romanos capítulo 5, nos habla precisamente de esta reconciliación. El verso 1 de Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La justificación entonces produjo que Dios nos eximiera de culpabilidad. La reconciliación nos devuelve la paz que en un principio Adán y Eva tuvo con Dios. La reconciliación nos devuelve una relación que antes se había perdido. El verso 2 nos enseña que de esta manera, por causa de la reconciliación, nosotros tenemos entrada a la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos reconciliados con Dios solamente por la gracia de Dios, que quiere decir por el favor que Dios nos hizo. Quiere decir que el hombre no merecía
esa reconciliación. Quiere decir que sin Cristo el hombre no puede encontrar esa relación con Dios, el hombre no puede encontrar esa paz con Dios. Yo estoy recordando una anécdota hablando de lo que es la gracia de Dios, de un padre rico que tenía su único hijo, y en un viaje que hizo el padre, el hijo pudo llevarse muchas riquezas del padre. Cuando el padre regresa del viaje, se encuentra con que el hijo se había llevado todo lo que él tenía. Encontró que el hijo le había robado, dejándolo prácticamente sin dinero. El tiempo pasó y después de muchos años, el padre recibe una llamada, la llamada de ese hijo traidor, la llamada de ese hijo ingrato, quien le decía: papá, todo lo he perdido, estoy en una situación crítica, no tengo qué comer, no tengo dónde vivir. Yo quiero saber si tú estás dispuesto a perdonarme, si tú estás dispuesto a pasar por alto todo lo que yo te hice. Y le digo: papá, al frente de la casa nuestra hay un árbol frutal. Yo voy a pasar por allí y yo voy a ver ese árbol. Y cuando yo vea ese árbol, yo quiero que tú pongas una cinta. Si yo veo esa cinta en el árbol, yo sé que tú me has perdonado. Si yo veo esa cinta, yo me atreveré a acercarme a ti, porque sé que tú habrás pasado por alto el pecado, la maldad que yo cometí. Llegó el día y el muchacho se acercaba a la casa sin atreverse a abrir los ojos, pero ya muy cerca abrió los ojos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando al dirigirse al árbol no vio una cinta, pero vio que el árbol estaba totalmente lleno de cintas, como expresión del amor, como expresión del perdón, como expresión de la misericordia de su Padre, como expresión de un espíritu y una disposición de reconciliación por parte de su Padre. A pesar del error, a pesar de lo que hizo, la gracia fue tan grande del Padre que el muchacho pudo recuperar lo que se había perdido. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, el verso 8, porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Nada puede hacer el hombre por experimentar una reconciliación con Dios. Ni siquiera el término religioso, ni siquiera el pertenecer a determinada religión puede llevarnos a una reconciliación con Dios. Esa reconciliación tiene que ser por causa de Cristo, porque si el pecado interrumpió la relación de Dios con el hombre, Cristo restaura ahora esa relación. Cristo construye un puente de acercamiento donde ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, el hombre tiene acceso a Dios. También encontramos que la obra de Cristo en la cruz fue una obra reveladora. Reveladora porque fue la revelación del amor de Dios. Fue la revelación del amor de Dios. Cuando Jesús hablaba con Nicodemos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, Cristo le dijo a Nicodemos que así como en el pasado el pueblo de Israel pecó y muchos estaban muriendo, y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce, y todo el que miraba esa serpiente volvía a la vida, no perdía la vida. Todavía mayor, un abarque mayor que esto, un abarque que involucra a toda la humanidad, fue el hecho de que cuando el hombre peca y fue destituido de la gracia y toda opción de Dios, la palabra nos enseña
en Juan 3:16, que fue más grande el amor de Dios, que a pesar de lo que el hombre hizo, el amor de Dios fue tan grande, y ese versículo tan conocido mundialmente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que el hombre se vaya al infierno. Por esta razón ha revelado en su amor la salvación que viene del Señor Jesucristo. Dios revela a través de Cristo su amor, revela su gracia, revela su misericordia. También encontramos en cuarto lugar, y ya finalmente, el hecho de que el hombre, que el objeto de la reconciliación del hombre es el mismo Dios. Dios es reconciliado con el hombre. Al recibir la reconciliación, somos recipientes de paz y armonía. Al recibir la reconciliación, somos recipientes de paz y armonía. En conclusión, la posición del mundo fue cambiada por causa de la muerte de Cristo. Por sí mismo nadie se puede salvar. En Hechos capítulo 4 y el versículo 12, la Biblia nos dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Ahora yo quiero detenerme en esto. Y en ningún otro. No hay salvación en ninguna otra persona. No importa qué religión usted profese. No importa en quién usted haya creído. No importa a quién tiene usted como la persona que puede, o cree usted que puede garantizarle salvación. La Biblia dice que en ningún otro, fuera de Cristo, no hay otra persona que pueda brindarle a usted salvación. Fuera de Cristo, no hay forma en que el hombre pueda ser salvo. Y aquí viene un punto que yo quiero terminar con él. En ningún otro hay salvo, porque no hay otro nombre debajo del cielo, fuera del cielo. No hay en la tierra, no ha habido, nunca habrá fuera de Cristo otro nombre en el cual podamos nosotros encontrar salvación. La Virgen María realizó la tarea que tenía que realizar como el instrumento en el cual nació Jesús. Pero de acuerdo a la palabra, ella no puede salvar, ella no puede redimir, ella no puede desde el cielo hacer nada a favor de nadie, porque el único que puede salvarte, el único que puede darte salvación, el único que puede darte vida eterna es el Señor Jesucristo. Después de él no ha habido ni nunca habrá sobre la faz de la tierra alguien en quien usted pueda poner su esperanza de salvación. La salvación entonces y la reconciliación tiene que llevarse a causa del pecado del hombre. Por esto es que los que estamos en Cristo, quienes ya hemos sido salvados, tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso para con Dios, y este compromiso es de proclamar, de anunciar, de decirle al hombre que está en pecado que Cristo le ama, que puede reconciliarse con él, que Cristo puede devolverle lo que por causa del pecado ha perdido. De manera que en este momento y en esta ocasión, yo como siervo de Dios le pido a todo el que me oye,
reconcíliese con Dios. Vuélvase a Dios ahora que puede hacerlo. Mañana puede ser demasiado tarde. Como dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual es amplio en perdonar. Ahora es el tiempo. Ahora es cuando podemos buscar a Dios. Ahora es cuando las puertas de la gracia y la misericordia de Dios están abiertas para que el hombre pecador pueda encontrar una forma de entrar, una forma de escapar de lo que viene, una forma de ser salvo. Amado amigo, entrégale tu vida a Cristo. Amada persona que me escucha, decídete en este día. Dile: Señor Jesucristo, yo quiero reconciliarme contigo. Yo quiero recuperar lo que por causa del pecado he perdido. Yo quiero tener salvación y yo quiero tener vida eterna. Si tú lo haces de todo corazón, la gracia y la misericordia de Dios será sobre ti. Dios te perdonará y podrás disfrutar de una eternidad gloriosa con Cristo allá en los cielos. Permíteme orar por ti en este momento. Padre y Dios, yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias por la palabra expuesta en este momento. Dándote gracias, Señor, por la paciencia de todo aquel que pudo escuchar esta enseñanza, esta predicación de tu palabra. Señor, en este momento yo te pido por toda persona que al escuchar el mensaje de tu palabra toma la decisión de entregarte tu vida. Toma la decisión de decir: Señor Jesucristo, ven a mi vida, ven a mi corazón. De esta manera, Señor, que tengan una esperanza de salvación aquí en esta tierra y una vida eterna después de la muerte. Te alabo, te bendigo y te glorifico. A ti sea la honra y la gloria, ahora y por siempre. Amén y amén. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes.